2022. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Es un privilegio que estés aquí. Hoy nos reunimos para estudiar la Palabra de Dios, aprender juntos y ser edificados como cuerpo de Cristo. Te invitamos a preparar tu mente y tu corazón para recibir el mensaje que Dios tiene especialmente para ti. Comparte esta transmisión con tus amigos y familiares. Recuerda que puede ser un canal de bendición para alguien más. Permanece atento, no te desconectes, y abre tu corazón a lo que Dios quiere hablarte hoy. Estamos felices de que estés con nosotros. Comenzamos. Evangelio de Marcos. Durante los próximos 6-8 meses tal vez estaremos meditando en la palabra en todo este Evangelio de Marcos. Hemos leído el pasaje con nuestro hermano Adrián. Evangelio de Marcos, capítulo 1 al 13. Así que solamente le voy a invitar a que leamos, por favor, el verso 6 y el verso 7. Si lo tiene, le invito a que ahí desde su lugar, no se ponga de pie, de ahí desde su lugar. Versos 6 y verso 7. Acompáñenme, por favor, vamos a leer juntos. Dice así la palabra de Dios. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos cantado, Señor, hemos adorado tu nombre a través del canto. Padre Santo, hemos leído tu palabra. Hemos estrechado, Señor, nuestras manos como un pueblo, Señor, que en armonía te adora. Pero ahora que habremos, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, yo te ruego que sea ella la que nos instruya, nos aconseje. Que, Señor, que sea tu palabra la que nos enseñe, y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía hace un momento, todos estos meses estaremos meditando los días domingos en el Evangelio de Marcos. El pastor Oscar y yo estaremos compartiendo tal vez casi cerca de 7 meses, 8 meses este Evangelio. Y es importante, hermanos, que antes de entrar al pasaje, quiero compartir algunos datos importantes. El sermón va a estar dividido en 2 áreas. Lo he titulado La llegada del Rey. Y está basado en 2 áreas. Primero vamos a ver el autor de este libro. Y después vamos a ver en la segunda parte de este sermón, vamos a ver cuál fue la razón por la cual el autor escribe el libro. Y yo espero que usted pueda ir anotando los próximos domingos. Tráigase una libretita para ir anotando algunos pasajes, para que usted no se quede con que yo escuché eso del pastor David. No, vaya a su casa y verifique que lo que yo dije aquí en realidad es lo que dice la palabra. Como ustedes saben, hermanos, existe 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero solo 2 de esos evangelios fueron escritos por apóstoles.
Mateo y Juan. Pero los otros dos, Marcos, que es el evangelio de nuestro estudio, y Lucas, no eran apóstoles del Señor. Y es interesante, hermanos, cómo es que cada uno de los evangelios muestra a Jesús de una manera distinta. Por ejemplo, Mateo, al ser escrito, el evangelio de Mateo, que lo escribió obviamente Mateo, lo escribe a judíos. Y el tema principal de Mateo es el Mesías prometido. Al ser escrito a judíos, Mateo lo que quería es que el judío entendiera que Jesús era el Cristo, el que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Porque como usted bien sabe, la raza judía, el pueblo judío, la religión judía hasta el día de hoy no reconoce a Jesús como ese Mesías. Marcos, el evangelio que hoy nos ocupa, ve a Jesús como el rey que asume una posición de siervo sufriente. Lo interesante es que Marcos le escribe a un pueblo gentil en Roma. Algunos creen que Marcos, cuando escribe, estaba en Roma, y que le escribe a un pueblo gentil en Roma. Lucas escribe a griegos, y su énfasis de Lucas es el hombre perfecto que vino a salvar el mundo. Pero Juan, fíjese, es interesante cómo Juan, el otro apóstol, el discípulo amado de Jesús, muestra a Jesús siendo 100% Dios, pero también 100% hombre. Hay una doctrina en el mundo que desde el tiempo de Jesús, el gnosticismo, que no creía que Jesús era Dios. Hoy en día hay mucha doctrina acerca de eso. Bueno, Juan muestra que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo es eso? No me lo pregunten, hermanos. Pero toda la deidad habitaba en Jesús, y toda la humanidad también habitaba en él. Y fue escrito, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Así que Juan escribe a todo el mundo. Y encontramos varios pasajes. La palabra todo se repite mucho en Juan. Acompáñenme por favor al verso 1. Note cómo inicia el verso 1. Mateo 1, verso 1. Principio del evangelio de Jesucristo. Quiero decirle algo, hermano. Usted bien sabe que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación, o buenas nuevas, una noticia. Sin embargo, en la antigüedad, en el tiempo de Jesús, la palabra evangelio se ocupaba para dar una gran noticia. No se usaba en el ámbito religioso, se usaba en el ámbito de la guerra. Así que cuando alguien venía a dar un evangelio, alguien decía: traen un evangelio. En la guerra se creía que traía una noticia de victoria en el frente de batalla. Marcos ocupa esta palabra de una manera espiritual para decir: hay una gran noticia. Ahora, no me vaya a juzgar por lo que le voy a decir. Mateo no fue el primer evangelio que se escribió. El primer evangelio que se escribe es Marcos. Se acomodó en el siglo I, se acomoda así porque en el siglo I a inicios del segundo se entendía que Marcos había sido el primer evangelio. Sin embargo, a lo largo de los siglos se ha visto que Marcos fue el primero y no Mateo. Incluso algunos le han dicho el evangelio de Pedro, porque fue el apóstol Pedro quien, cercano a Marcos, el evangelista, escribe todas las memorias de Jesús. Ahora vamos a ver
quién era Marcos. De una manera breve, recordaremos que su nombre de pila, como le llamaban, era Juan. Juan, y dice Hechos que el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Marcos, el que escribe el Evangelio, hubo un momento en donde acompañó al apóstol Pablo en Hechos capítulo 15, al final del capítulo 15, se dice que había acompañado al apóstol Pablo a un viaje misionero. Ese viaje inicia por ahí del capítulo 13 de Hechos. Y al final del capítulo 15 de Hechos, Pablo quiso iniciar su segundo viaje, pero ya no quiso llevar a Marcos con él, porque a mitad del primer viaje, este Marcos los había abandonado. Así dice la palabra, que los abandonó por completo en el primer viaje misionero. Así que Pablo, cuando quiere iniciar el segundo, Bernabé, que era primo de Marcos, lo quería llevar. Y hubo un tal desacuerdo entre el apóstol Pablo y Bernabé, que cada quien tomó para su lugar. Bernabé toma a su primo Marcos y Pablo toma a Silas e inicia su segundo viaje misionero. No nos vamos a meter en detalles si fue bueno o no fue bueno que Pablo lo llevara y por qué Marcos sí. Lo interesante, hermanos, es que podemos ver que el apóstol Pablo, años después, le dice a Timoteo: tráeme a Marcos, a ese que nos abandonó hace mucho tiempo, hace muchos años, tráemelo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué es lo que había pasado con Marcos? Había sido restaurado. Su vida había sido restaurada. En algún momento el Señor toca nuevamente el corazón a Marcos y le dice: estás equivocado. ¿Qué nos enseña, hermanos, este asunto de Marcos? Nos enseña cómo es que Dios puede restaurar la vida de alguien si pone su confianza en Jesús. Marcos falló y fue restaurado, y Dios lo usa para escribir el primer evangelio. Querido hermano, amigo que nos visitas, si tuviste un tropiezo en tu vida, no te quedes ahí. Dios puede levantarte y usar tu vida para su gloria. Tu historia aún no se termina. Los capítulos que siguen pueden ser los mejores para gloria de Dios. Marcos nos enseña eso. Cómo es que en algún momento tuvo un tropiezo y se alejó del Señor, pero cómo es que ahora Dios lo usa para escribir no solo el primer evangelio, sino los grandes teólogos y estudiosos de la Biblia enseñan que tanto Mateo como Lucas tomaron de Marcos las enseñanzas que él había escrito. No hay un solo pasaje, tanto de Mateo o de Lucas, que se contradiga con Mateo. Si has tenido un tropiezo, piensa en este hombre, Marcos, quien a los pies del Señor, el Señor lo usó para su gloria. Solo necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe y entregar tu vida y decirle al Señor: heme aquí, Señor, perdóname, úsame para tu gloria. Esta buena noticia de la que habla el inicio del Evangelio es la historia para enderezar lo que el hombre torció. Dios mismo se introdujo en el mundo
para enderezar lo que el hombre con su pecado había torcido. Esa buena noticia solo puede entenderse en el contexto de una mala noticia. Escuche lo que acabo de decir. El Evangelio, que es una buena noticia, una gran noticia, solamente puede entenderse en el contexto de una mala noticia. Si no, no se va a entender. Déjeme explicarme. Haga de cuenta, piense en usted. No quiero ser grosero ni dañar a alguien, ofender, pero es un ejemplo que quiero simplemente poner. Haga de cuenta que estamos sanos todos los de aquí. Usted es sano y se acerca a alguien y le dice: oye, fíjate que traigo en ese botiquín una vacuna que cura el 100% de efectividad, tiene el 100% de efectividad contra el SIDA. ¿Qué va a decir usted? Perdón por la expresión, como dicen los chavos, pues chido, ¿no? ¿Le va a interesar? Que no tengo yo esa enfermedad. Pensemos en un cáncer. Llega alguien y le dice a usted: oye, hay una vacuna que es 100% efectiva para el cáncer de este tipo. Y usted está sano y usted dice: pues órale, qué bueno. Pero ahora piense que usted sí tiene ese cáncer o si tiene esa enfermedad del SIDA, y llega alguien con esa noticia y le dice: esta vacuna tiene el 100% de efectividad. ¿Cómo le va a caer a usted la noticia? Gloria a Dios, porque usted se ha salvado. Si usted no siente que su vida va directo al infierno, el Evangelio no le va a servir de nada, porque usted no va a entender esa gran noticia. Yo espero que usted, hermano, en Cristo, que usted los que hayamos recibido a Cristo ya como nuestro Señor y Salvador, hayamos creído en Él, en su resurrección, creamos que el Señor viene pronto y que está a la diestra. Espero que en algún momento usted se haya sentido, hermano, que usted iba al infierno, y que esa es la razón por la cual usted tomó esa noticia del Evangelio y la hizo suya. Porque de lo contrario, el Evangelio no tendría ningún efecto en su vida. Si usted no se siente pecador, que necesita arrepentimiento, el Evangelio no va a surtir ningún efecto. Ahora entendemos por qué la gran noticia solamente la podemos ver en el contexto de una mala noticia. Ese es el tema principal de Marcos. Marcos quiere darnos una gran noticia. Pero si no nos arrepentimos, si no nos sentimos pecadores, esa noticia va a pasar de largo. Desde el Antiguo Testamento, los profetas empezaron a anunciar la llegada de ese rey que vendría a enderezar el camino que el hombre torció con su pecado. No busque en su Biblia, si me permite yo lo voy a leer, ya lo tengo aquí apartado, pero si está anotando, el pasaje es Malaquías 3:1. Escuche lo que dice Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto
a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué tiene que ver este pasaje? En la antigüedad, hermanos, los reyes mandaban por delante una comisión para que los caminos fueran arreglados. La lluvia, los carruajes dañaban los caminos y el rey no podía ir brincando en la carreta o en la carroza. Así que mandaban una comisión, mandaban a una persona con una comisión, que esa persona iba a revisar todo el trabajo que se iba a hacer para que el rey pasara sin ningún problema. Malaquías, el pasaje que acabamos de leer, se escribió 400 años antes de lo que escribió Marcos. ¿Cuál es la importancia? Vamos a seguir, verso 2. Estamos en Marcos capítulo 1, verso 2. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero. También Isaías lo dice, ahorita lo vamos a leer, Isaías 43. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Verso 3. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino. Isaías sí menciona, le dice, él es ese mensajero, va a preparar el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas silvestres. Tanto Malaquías como Isaías mencionan que iba a llegar el momento en donde iba a venir un mensajero de un rey que iba a anunciar su venida. El pueblo judío conocía el Tanaj, todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Así que el pueblo judío conocía estas palabras de Isaías, conocía las palabras de Malaquías, que en algún momento alguien, un hombre, iba a venir a anunciar la llegada del rey. Ahora, ¿cómo sería esa persona? Porque ya se nos dijo que iba a ser una persona que iba a anunciar al rey. No lo busque, voy a leer Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Fíjense lo que dice ahora acerca de esta persona que iba a anunciar al Señor. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hermanos que saben de la Biblia, Malaquías está diciendo que iba a enviar. Malaquías dice que Dios iba a enviar a Elías. ¿Qué había pasado con Elías? ¿Se acuerdan? ¿Qué había pasado? El Señor se lo había llevado. Estaba predicando en la ribera del Jordán, y de alguna manera el Señor se lo lleva cientos de años antes. ¿Cómo es que ahora Malaquías dice va a venir Elías? Recordemos que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Así termina el Antiguo Testamento, hablando de un mensajero.
Y si Marcos es el primer evangelio, inicia hablando de un mensajero. ¿Quién era ese mensajero, hermanos? Juan el Bautista. Pero decían que era Elías. ¿Cómo es que aquí la palabra de Dios dice en Marcos que era Juan el Bautista, ese mensajero? Pero Malaquías dice que iba a ser, Malaquías e Isaías dicen que iba a ser Elías. ¿Cómo es posible eso? Si estuviéramos aquí en el culto y de repente entrara por la puerta un hombre vestido como de militar, con un pasamontañas, con una pipa y una boina de militar, ¿en quién pensaría? No lo voy a decir en el micrófono, pero él es. ¿Cómo es posible que los judíos no se dieron cuenta de que de quien estaba hablando Malaquías era el mismo de Juan el Bautista? Vea el verso 6. ¿Ustedes se dieron cuenta qué tiene que ver cómo estaba vestido? O sea, ¿por qué Marcos dice que estaba vestido con piel de camello y en el Jordán bautizando en el desierto? ¿Qué tiene que ver? Verso 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. ¿Sabe lo que dice Segunda de Reyes capítulo 2 verso 6? Y Segunda de Reyes capítulo 1, 8, si lo está usted escribiendo, Segunda de Reyes capítulo 2 verso 6 y 1 verso 8, que Elías estaba vestido con pelo de camello. Y la última vez que se le vio a Elías fue en el Jordán. 400 años después aparece un hombre vestido con pelo de camello predicando en el mismo lugar en donde fue arrebatado Elías. ¿Qué cree usted que debió pensar el judío? ¿Es el mensajero? ¿Qué quiere decir? ¿Que el Señor viene pronto? ¿Que el Señor viene detrás? El Mesías prometido viene detrás, porque Malaquías e Isaías dijeron que ese profeta, que ese mensajero iba a anunciar la llegada del rey. El pueblo judío debió entender, es Elías, pero no lo entendió. Juan el Bautista se encontraba en el mismo lugar donde Elías había desaparecido y se encontraba vestido de la misma manera en que Elías estaba vestido, y a la orilla del Jordán. Marcos les estaba diciendo a sus lectores que Juan el Bautista era el mensajero profetizado por el profeta Malaquías, por el profeta Isaías 400 años antes que Marcos escribiera el Evangelio. Algo similar debió ocurrir con el pueblo judío. Ellos debieron entender que era el mensajero enviado por Dios. Juan era esa voz que clama en el desierto, anunciando la llegada de Jehová. Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versos 12 y 13, dice que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Así que no solo Marcos hace esa referencia, sino que Mateo recopila las palabras de Jesús y dice: Juan el Bautista era el Elías que se había anunciado en el Antiguo Testamento, y Juan el Bautista era el que iba a anunciar mi llegada, dice Jesús. Todo israelita debió arrepentirse de su pecado al entender que Dios mismo estaba por llegar. ¿Se acuerda qué es lo que dice el pasaje que acabamos de leer? ¿Qué es lo que predicaba
Juan el Bautista. El verso 7: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y en el verso 4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Por qué escribe este pasaje Marcos? Para decirle a sus lectores, tanto a los romanos hace 2000 años como a usted y a mí en este momento, que hubo un mensajero que predicó el arrepentimiento para que cuando llegara el rey, la gente se postrara delante de él. Querido hermano, la palabra de Dios dice que el rey viene pronto. ¿Cómo te encuentras tú en esta tarde? ¿Estás listo para recibir al rey? El rey ya viene. Pero ¿qué crees? No va a venir en un burrito como lo hizo hace 2000 años. Apocalipsis nos habla, Apocalipsis 19 nos habla que ahora el rey viene en un caballo blanco. ¿Sabe qué simboliza el burrito? Simboliza humildad, paz. El caballo blanco simboliza justicia, espada. El rey viene pronto y viene por aquel que se ha arrepentido y ha hecho suyas estas palabras. A todo aquel que se ha arrepentido de su pecado. Yo no sé cómo te encuentras tú el día de hoy. El tema de todo Marcos es ese: la llegada del rey. Y así como se anunciaba hace 2000 años, la palabra de Dios hoy nos anuncia que el rey ya viene. Prepárate, hermano. Hermano en Cristo, si tú ya vives una comunión con el Señor, gloria a Dios. Pero si hay alguien en este lugar que tal vez no ha tenido un encuentro con Cristo, piensa en este pasaje. La iglesia del Señor, hoy hacemos esa función de Juan el Bautista. Anunciamos que el Señor viene pronto, pero ahora ya vendrá con espada a juzgar. Que no te encuentre sin arrepentimiento, porque dice la palabra de Dios que si tú mueres sin Cristo, irás a un lugar en donde será el lloro y el crujir de dientes. Quiero concluir con esto. Amigo que nos visitas o hermano, ese caballo blanco está siendo ensillado en este momento. ¿Entienden la analogía, hermanos? El caballo blanco está siendo ensillado en este momento para que el rey que viene lo monte y venga con poder y gloria a juzgar este mundo, a usted y a mí. Si estamos en Cristo, juzgará nuestras obras, pero ya no para vida eterna o para muerte eterna, sino para recibir nuestro galardón.
Pero si tú no estás en Cristo, el Señor viene a juzgar para salvación o para muerte eterna. Tú necesitas arrepentirte de tu pecado para poder ir al cielo. Y yo quiero invitarte en esta tarde que nos pongamos en pie y que el inicio de este 2025, como Iglesia Palabra de Vida, prediquemos este evangelio. Que como Iglesia Palabra de Vida, hermanos, prediquemos a la gente que está a nuestro alrededor el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario para darte vida eterna a ti y a mí. Y llevar esta buena noticia a aquella persona que no se sabe pecadora. Por eso Pedro, allí en Hechos capítulo 2, predicaba y decía: arrepiéntanse. Acompáñenme a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, que este año 2025 a cada uno de nosotros, a tu Iglesia Palabra de Vida, nos des, Señor, las fuerzas para predicar tu evangelio. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de poder, Señor. Tu Espíritu Santo vive en nosotros, Señor. Pero al no tener esa llenura de Él, Señor, nosotros tenemos ese temor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo y proclamar tu palabra a aquella persona que se está perdiendo en el mundo. Y si hay alguien aquí que aún no ha tenido un encuentro contigo, si hay alguien aquí que nunca te ha pedido que entres en su corazón, si hay alguien aquí que tal vez nunca, Señor, se ha arrepentido de su pecado, yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que en este momento y a partir de ahora lo inquietes y no lo dejes en paz hasta que esa persona caiga de rodillas delante de ti, te confiese como su Señor y su Salvador, se arrepienta de su pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.